La llamada que hice el día que Roger murió cambió todo. Y no por el dolor, sino por lo que no sentí al otro lado. Llamé a Diane justo después de que el médico se fuera. Tenía las manos aún manchadas del té que no llegué a servir. Tu padre ha muerto, dije. Esperé un grito, una súplica, un simple silencio cargado. En cambio ella suspiró. ¿Puedes esperar? Estamos haciendo fondue para el ascenso de Derek. Te llamo luego. Y colgó. Así, con la misma ligereza con que una sacude una migaja del mantel, así terminó nuestra historia. 27 minutos después, un mensaje. Solo uno. Vamos después a ver el tema de la herencia. 50% para nosotros, ¿ok? Ni un lo siento, ni un ¿cómo estás?, ni siquiera un maldito emoji. Ese fue el momento en que algo dentro de mí, algo viejo y dulce, se partió. No lloré. Me quedé mirando la pantalla como si fuera otra persona la que leía. Dejé el teléfono sobre el borde de la mesa, justo al lado del suéter gris de Roger, el que se ponía cada domingo para ver los pájaros desde el porche. Caminé a la cocina, casi en automático. Había preparado su cena, sopa de lentejas y pan de centeno como le gustaba. El pan seguía tibio, la sopa aún humeaba. Serví los 2 platos igual que siempre. Me senté frente al suyo, como si el calor de la comida pudiera hacer que regresara. No lo hizo. El reloj marcaba las 7:03 de la mañana. En la radio sonaba un bolero antiguo. No reconocí la voz. El aire olía a laurel y tristeza. Recordé entonces a Diane de niña, cuando corría descalza por el pasillo cada vez que había tormenta. Cómo se metía en nuestra cama, se aferraba a mi bata y decía, «Mamá, el trueno no me alcanza si tú estás aquí». Y ahora me mandaba textos como quien coordina una reunión de oficina. Afuera, la luz de los faroles se filtraba por las cortinas. Dentro, todo era una escena detenida. 2 platos servidos, una silla vacía, una mujer con las manos en el regazo. Acaricié el borde del mantel, el mismo que usábamos en cada Navidad. Mis dedos encontraron una mancha vieja de vino. Roger siempre derramaba un poco. El teléfono vibró de nuevo. Era Ethan. No contesté. Solo leí desde la pantalla bloqueada. Hablemos del testamento. Podemos ir mañana. Así evitamos dramas innecesarios. Dramas. Como si 42 años de amor fueran una nota al pie. Me levanté, tomé el relicario de plata del aparador, ese que Roger me dio el día que cumplimos 30 años de casados, y lo colgué de mi cuello. Adentro seguía la foto de Emily recién nacida, durmiendo sobre su abuelo. Dios mío, incluso Emily. No llamó. Quizás Diane no le dijo nada. O quizás ya no significa nada para nadie una abuela con el corazón roto. Me acerqué a la ventana. El viento movía las hojas secas en el jardín. Roger siempre decía que cada hoja era un recuerdo que el otoño se negaba a dejar ir. Qué cursi, pensaba yo. Pero hoy le habría creído todo. Volví a mirar la mesa. A su plato, a su silla. Y entendí algo que me quemó el pecho. Esta no era solo una muerte, era un abandono, un corte limpio. Y Diane, mi propia hija, no solo me dejaba sola. Venía por lo suyo. Por lo que quedaba. Mi Roger ya no estaba. Pero no iba a dejar que me arrancaran también la dignidad. No tan fácil. No sin pelea. Así que me senté. Tomé papel y pluma. Y escribí. Querida Emily, si alguna vez te preguntas qué pasó aquel diciembre, recuerda esto. La familia se mide por quién aparece, no por quién hereda. Y yo todavía estoy aquí. Doblé la carta. La guardé en el relicario. Me serví un té. Me puse el suéter de Roger. Y empecé a trazar un plan. Porque si creían que la historia de esta viuda iba a terminar en silencio, no me conocían en lo más mínimo. Me quedé sola en la casa. No sola como quien está sin compañía, sino sola como quien fue olvidada. La silla de Roger aún estaba en su sitio, su taza de té, en la alacena, con la mancha de siempre. Su cepillo de dientes intacto. Esa noche, no pude dormir. Fui a la cocina a calentar la sopa que nadie comió. La serví en el mismo cuenco de siempre. Me senté frente a su silla. Y ahí, con la cuchara en la mano, empecé a hablarle. ¿Sabes, Ross? Diane no vino al funeral. Mandó unas flores.
blancas, sin tarjeta. El silencio me respondió. La mesa tenía un hueco que no se podía llenar. Como un cuadro colgado sin clavo. Sostuve la cuchara un rato largo. Luego la dejé caer. El tintineo contra el plato fue un eco de todo lo que se rompió. Fui al cuarto. Abrí su cajón. El suéter marrón aún guardaba su olor. A colonia vieja, a pan tostado, a otoño. Me lo puse. Caminé por la casa con sus mangas demasiado largas colgando de mis brazos. En la habitación, sobre la cómoda, vi la foto de Diane en su primer día de escuela. Tenía 5 años. Llevaba 2 coletas, una mochila de ositos, y el mismo gesto serio de ahora. Ese día llovía. Roger la cargó hasta la puerta de la escuela. Cuando volvió, empapado dijo, «Esa niña será abogada o tirana». Y yo me reí. Ahora no estaba ni en el velorio de su padre. Pensé en Emily, en sus ojitos tristes cuando jugábamos a las cartas el verano pasado. «Abu, cuando sea grande, te voy a llevar a París, como en los libros». Me lo dijo tan seria, con tanta convicción, que hasta Roger se emocionó. A veces creo que Emily tiene más corazón que los 2 padres juntos. Miré el teléfono. Nada, ni un mensaje, ni una llamada. Me dije que debían estar ocupados, que quizás el dolor los había vuelto mudos. Pero en el fondo sabía que no. Roger siempre decía, el que quiere llama. Y nadie llamó. Recorrí la casa en silencio. Mis pasos sonaban huecos en el suelo de madera. La lámpara del pasillo titilaba, como si también ella dudara de seguir encendida. Volví al salón. Me senté junto al relicario. Lo abrí. Vi la foto. Emily, envuelta en la manta azul, dormida en brazos de su abuelo. Yo sonreía. Roger me miraba. Ese momento era amor. Ahora, ni eso parecía real. Me fui a la ventana. Afuera, todo seguía igual. Los mismos árboles, las mismas luces lejanas. Pero algo había cambiado. Ya no era la esposa, ni la madre. Solo era Linda, la bibliotecaria jubilada. La mujer que preparó la cena, y nunca recibió una visita. Me puse a limpiar. No por orden, sino por no pensar. Lavé los platos. Barrí el suelo. Doblé mantas. Me aferré a cada gesto como si me sujetara al borde de un abismo. Hasta que encontré, bajo la mesa del comedor, una servilleta con la letra de Roger. Recordar, encargar pastel para el aniversario. El pastel que nunca comeríamos. Me arrodillé. Apoyé la cabeza contra la madera. Cerré los ojos. No lloré. No podía. Solo pensé en aquella vez, hace años, cuando Diane lloró, porque nadie fue a su cumpleaños. Roger salió corriendo bajo la lluvia. Buscó helado, globos, y le construyó una fiesta con solo 3 invitados. Ella rió toda la noche. Y ahora ni un lo siento. Volví a la cocina. Calenté agua. Serví un té de manzanilla. Lo abracé con las 2 manos. Pensé en escribirle a Diane. Pero no sabía qué decir. Cómo se empieza una carta a quien ya no ve en ti una madre. Quizás así. Querida Diane, no sé qué duele más. Que no hayas venido, o que no me sorprenda que no lo hicieras. Pero no la escribí. Guardé el papel. Me arropé con el suéter de Roger. Y supe, con una certeza helada, que mi vida acababa de empezar de nuevo. Pero esta vez, sin Roger. Y sin Diane. El tercer día sin Roger amaneció gris. No era solo el cielo. Era el aire mismo. Espeso como sopa vieja. Me levanté temprano y preparé café. Al servirlo, vi que había usado la taza de Diane. La misma que le regalamos cuando entró a la universidad. Abogada futura, hija siempre. ¡Qué ironía! Me senté en el sillón junto al ventanal, con una manta sobre las piernas. Afuera, una ardilla bajaba del roble. Adentro, todo me hablaba de antes. De cuando Diane venía todos los domingos con Emily, trayendo risas y preguntas. De cuando todavía pedía mis recetas, mis cuentos, mis abrazos. Pero esas visitas se habían ido haciendo más cortas, más apresuradas. Un beso rápido, un «estamos apurados», un «hay tráfico». Una vez justo después de Navidad me llamó desde el coche. «Mamá, no te ofendas, pero ¿no deberías ir arreglando lo del testamento? Para que no sea lío más adelante». Lo dijo como quien pide leche. Sin pausa, sin culpa.
Recordé también el cumpleaños 64 de Roger. Estábamos todos en casa. Hice su pastel favorito, el de zanahoria con nueces. Diane llegó tarde, con un regalo envuelto con prisa y una excusa larga como sermón. Se quedó apenas media hora. Ethan se pasó toda la velada revisando su reloj. Roger me miró esa noche mientras lavábamos los platos. Creo que a nuestra hija le cuesta recordar quiénes éramos antes de ser convenientes. Convenientes. ¡Qué palabra tan fea! También estuvo la vez que nos pidieron dinero. Un préstamo, decían. Estaban por comprar casa, pero el banco les pedía más enganche. Roger y yo miramos nuestras cuentas, hicimos cálculos, y vendimos los bonos de jubilación anticipada. Solo para ayudarlos, dijimos. Nunca volvieron a mencionarlo. Ni un lo devolvemos pronto, ni un gracias papá. Solo silencios cómodos. Después, cada vez que preguntábamos por la casa, Ethan decía, gracias a Dios que pudimos comprarla justo a tiempo. Nunca un, gracias a ustedes. Un día, mientras ayudaba a Emily con la tarea, ella me preguntó por qué sus papás no celebraban más nuestros aniversarios. Me encogí de hombros. Están ocupados, cariño. Pero yo sabía que no era eso. Era algo más profundo. Un olvido elegante. Un borrado lento. Otra vez en una cena de Navidad, Diane trajo un tema que me congeló el alma. Quizás deberías pensar en vender la casa y venirte a algo más práctico. Como una residencia. Más orden, menos preocupaciones. Roger se atragantó con el pavo. Yo fingí no haber oído. Después, al cerrar la puerta, él murmuró. Nos quieren más seguros, pero lejos. Y aún así, yo seguía defendiendo a Diane. Seguía diciendo, es su forma de amar. Está estresada, ya cambiará. Pero ahora, sin Roger, sin la cortina de sus manos cálidas cubriéndome la espalda, empecé a ver las cosas como eran. No eran olvidos. Eran elecciones. Cada cumpleaños cancelado, cada comida interrumpida, cada conversación evitada. Todo fue una señal. Una sutil retirada. Como cuando alguien va cerrando una puerta muy despacio para que no suene. Y yo, tonta, dejé que la cerraran sin protestar. Me levanté del sillón. Fui al escritorio de Roger. Allí estaba su pluma, su libreta de cuentas, su reloj de bolsillo. Abrí el cajón. Entre papeles viejos encontré una lista que él había escrito a mano. Gastos grandes 2010 a 2020. Ahí estaba. Préstamo Diane. Casa nueva AIVF Diane. 2 tratamientos escuela Emily. Aporte inicial todo en su letra. Todo subrayado con una línea azul. Lo último que anotó fue, vale la pena si algún día lo entienden. Lo leí en voz baja. Y lloré. Por él. Por mí. Porque ya sabía que ese día quizás nunca llegue. Tomé la libreta. Cerré el cajón. Miré la casa. Mi casa. Y dije en voz baja. Como una promesa. Ahora veo. Ahora sí veo. Roger y yo, nunca hablamos mucho del dinero. No porque no importara, sino porque sabíamos lo que valía. Cada dólar que se iba era tiempo que no volvíamos a tener. Aún así, cuando Diane vino con los ojos enrojecidos y la voz rota diciendo que no podía tener hijos, no dudamos. No lo pensó ni un segundo. Roger simplemente me tomó la mano y dijo, veamos cuánto falta. Así éramos. Vendimos los bonos de pensión. Roger incluso se deshizo de su camioneta, la misma que cuidaba como un tesoro. Yo retomé horas extra en la biblioteca, archivando libros hasta que me dolían las muñecas. Nadie supo. No queríamos que Diane se sintiera culpable, o peor, con derecho. Pagamos los tratamientos, los 2 ciclos de IVF, los medicamentos, las visitas, los silencios. Y luego, una mañana de otoño, Diane nos llamó. Funcionó. Estoy embarazada. Lloré sola en el baño. Roger me abrazó después. Valió la pena, ¿no? Sí. Por Emily, siempre. Pero esa historia nunca se contó. Diane, si alguna vez lo pensó, lo dejó olvidado entre las cuentas que no se mencionan. Nunca hubo una tarjeta, una flor, un «gracias por darme una hija». Una vez cuando Emily tenía 5 años me preguntó cómo fue cuando nació. Estábamos en el porche.
Le conté que fue un día muy claro, que Roger y yo fuimos los primeros en sostenerla porque Diane aún dormía. Le canté la misma canción que le cantaba a su madre de bebé. Emily me miró y dijo, «¿Entonces tú también me querías antes de que naciera?» «Desde antes que fueras sueño, mi amor», le respondí. Cerré los ojos y recordé ese momento como un ancla, algo que me afirmaba en medio del vacío. Roger solía decir, «Criamos a Diane para que fuera fuerte. Quizás la hicimos de piedra». Yo siempre le contestaba, «De piedra pero brillante». Ahora ya no estaba tan segura. El día que entregamos el cheque final para el tratamiento, Diane nos abrazó fuerte. Fue un abrazo breve, apurado, como quien sabe que debe hacerlo, pero ya piensa en otra cosa. Después, nunca más se mencionó. Tampoco cuando ayudamos con la mudanza a la casa nueva. Ni cuando llevamos a Emily al médico esa semana que ellos estaban de viaje. Ni cuando guardé las cajas de los primeros juguetes que Diane ya no quería tener en su casa. Minimalista. Roger y yo sabíamos callar. Pero el silencio, cuando se acumula, empieza a pesar. Esa noche, me senté a revisar una vieja caja de recuerdos. Encontré los recibos, los informes médicos, una tarjeta sin abrir de la clínica. La abrí. Adentro, un simple, «Felicidades por este nuevo comienzo». Firmado, Dra. Ackerman. Nada de parte de Diane. El sacrificio fue nuestro. El recuerdo, de nadie. Me puse de pie, fui hasta el armario y saqué una caja más pequeña. Dentro estaba el vestido de bautizo de Emily. Lo lavé a mano esa semana. Lo planché con cuidado. Lo doblé con amor. Diane nunca preguntó por él después de la ceremonia. Lo toqué ahora. Su tela era suave, blanca, con encaje en el cuello. Había bordado una flor pequeña en el borde. Ni siquiera sé si alguien lo notó. Me dije, basta de dar sin memoria. Basta de borrar lo que fuimos. Volví al salón. Tomé la libreta de Roger. Y escribí al final de la lista, con su pluma, sacrificio no contado, nuestra jubilación, por su maternidad. Cerré el cuaderno. Lo guardé con los papeles del testamento. Algún día, Emily sabrá. No por venganza. Por justicia. Porque hay cosas que merecen ser contadas. El timbre sonó 3 días después del funeral. Yo no esperaba a nadie. Las flores aún no se marchitaban. La ropa de Roger seguía en su silla. El reloj del salón marcaba las 4:12 de la madrugada, como si también él hubiera dejado de moverse. Abrí la puerta. Diane. Ethan detrás, con un ramo de lirios blancos. Ella sonrió como si no fuera tarde, como si la ausencia no doliera. Mamá. Lamento no haber podido venir antes. Todo ha sido una locura con el trabajo. La miré. No dije nada. Entraron sin esperar invitación. Ethan dejó los lirios sobre la mesa, al lado de la bandeja de té que había preparado para mí. Ni preguntó. Diane se sentó en el sillón grande, el de Roger. Se acomodó como si fuera suyo. Ethan se quedó de pie, revisando su teléfono. Queríamos hablar contigo, mamá, dijo Diane con voz suave, sobre cosas prácticas. Sabía lo que venía. Lo supe desde que colgaron la llamada, desde ese mensaje frío. Ethan tomó el control. Roger era muy organizado, seguro dejó todo en orden. Pero claro, hay temas que conviene aclarar ahora, para evitar complicaciones más adelante. Me senté frente a ellos. El relicario colgaba sobre mi pecho. No lo toqué. No moví un músculo. Diane cruzó las piernas. Es solo que... Bueno, todos sabemos que tú ya tienes la casa. Y lo del seguro de vida. En fin, papá habría querido que todo se compartiera. ¿No crees? No respondí. Me limité a levantar las cejas. Lo decimos por ti también, agregó Ethan, para que no tengas que lidiar sola con todo esto. Podemos ayudarte. Firmamos unos papeles, se reparte todo desde ya, y nadie se enreda con abogados. En ese momento, escuchamos pasos pequeños. Emily entró al salón con su muñeca bajo el brazo. Me miró, luego a sus padres. Caminó hacia mí sin decir nada. Me acarició la mano. ¿Todo bien, abuela?, preguntó, con esos ojos serenos que siempre parecen ver más allá. Sí, amor. Diane se aclaró la garganta. Emily,
Estamos conversando cosas de adultos. Pero Emily no se movió. Solo metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa, entre la bandeja de té y los lirios. Esto es para ustedes. Lo encontré ayer en la caja del abuelo. Dijo que era importante. Ethan lo abrió sin pensar. Dentro, una fotografía. Yo la reconocí de inmediato. Roger y yo, con Emily recién nacida en brazos. Sonreíamos los tres. En la parte trasera, con letra temblorosa pero firme, estaba escrito: la familia es quien está, no quien aparece para dividir. La sala quedó en silencio. Diane se rió. Un sonido breve, incómodo. ¡Ay, mamá, por favor! ¿Esto qué es, una indirecta? Ethan frunció el ceño. Esto no es serio. Estamos hablando de temas legales, no de emociones. Emily se giró hacia ellos. Su voz fue baja pero firme. Ustedes no vinieron cuando más importaba. No dijeron nada bonito sobre el abuelo. Ni siquiera se quedaron a llorar. Solo hablaron de plata. Diane se levantó de golpe. Emily, eso no te incumbe. Sí me incumbe, dijo la niña. Porque ustedes no vieron cómo lloraba la abuela. Ni cómo hablaba con la ropa del abuelo. Porque ustedes no estaban. Yo no dije nada. No tenía que hacerlo. Ella lo había dicho todo. Ethan tomó el sobre con la foto y lo metió en su chaqueta. Bueno. Ya veo por dónde van las cosas. Y Diane, apretando los labios, me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Mamá. No puedes dejarte manipular así. Todo esto es emocionalismo barato. Me incliné hacia ella. Muy despacio. ¿Manipularme? Diane, llevo más de 60 años entera. Me partieron el alma, pero no la cabeza. Me puse de pie. Emily me tomó la mano. Diane y Ethan recogieron sus cosas. Salieron sin más palabras. Cuando cerré la puerta, volví al salón. El olor de los lirios se mezclaba con el del té frío. Tomé la foto. La coloqué sobre la repisa. Junto a ella, el reloj de Roger. Le di cuerda. Y volvió a marcar el tiempo. No hubo gritos. No hubo portazos. Solo el clic seco de la puerta al cerrarse tras Diane y Ethan. Emily se quedó un momento conmigo. Me miró, como esperando que rompiera en llanto o dijera algo, pero yo solo le acaricié el cabello. Ve con tu mamá, mi amor, le susurré. Ella sintió, con esa expresión adulta que a veces adoptaba, y se fue sin discutir. Cuando la casa quedó vacía otra vez, me senté en el sofá. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. El tic-tac del reloj de Roger llenaba el aire como si marcara no las horas, sino las pérdidas. Me quedé allí, sin moverme. El relicario colgaba de mi cuello. Lo abrí y volví a mirar esa foto. La de Emily en brazos de Roger, los dos tan llenos de vida. Me llevé el relicario a los labios y lo besé. Después me levanté. Subí las escaleras despacio, una mano en la baranda, la otra rozando el muro donde aún colgaban fotos familiares. En una, Diane con su toga universitaria. En otra, Roger y yo frente al mar. Hace tantos años. Pasé el dedo sobre el cristal. ¿Tú sabías, verdad? Murmuré. Al llegar a mi habitación cerré la puerta. Y por primera vez en mi vida, la aseguré con llave. No por miedo, sino por necesidad. Por decir, aquí termina el acceso. Aquí ya no entra quien no sabe quedarse. Me senté en la cama. El suéter de Roger estaba sobre la almohada. Lo abracé, hundí la cara en él. Aspiré su olor, ya casi desvanecido. Y allí, entre las fibras, escuché su voz como si me hablara desde otro tiempo. Tú siempre supiste cuando era hora de irte, Lynn. Y tenía razón. No contesté los mensajes que comenzaron a llegar esa noche. Uno de Diane. Otro de Ethan. ¿Fue realmente necesario lo de la nota? Emily está confundida. ¿Podemos hablar mañana con más calma? Los leí sin emoción. Luego, uno a uno, los borré. Y después, eliminé el contacto de Diane de mi teléfono. No por rabia. Por dignidad. Me acerqué al armario. Allí, guardado en una caja de cartón, estaba el pañuelo de Roger, el que llevaba en el bolsillo de su traje. Lo saqué y lo puse bajo la almohada. Me quité los zapatos, me metí bajo las cobijas y apagué la luz. La oscuridad no me asustó, la conocía bien.
En cambio me aferré al silencio como a un abrigo. Pasé la noche entera despierta, pensando, sintiendo, recorriendo cada detalle del día, de los días anteriores, reviviendo su risa, su tos, su forma de caminar descalzo por la cocina. Y por fin, entendí algo. No era que Dayan no pudiera quererme, es que no sabía cómo. Nunca aprendió a quedarse. A ver, a sostener. Lo confundió todo con obtener. Y yo dejé que lo hiciera. Pero ya no. Amaneció. Me senté frente a la ventana. El jardín estaba cubierto de rocío. Un pájaro se posó en la verja. Cantó. Preparé café solo para mí. Puse 2 cucharadas, como siempre hacía para nosotros 2. Pero esta vez no serví la segunda taza. Mientras sorbía el primer sorbo, miré el celular. Lo había apagado. Lo encendí solo para una cosa: cambiar la imagen de fondo. Quité la foto de familia. Puse en su lugar una imagen de Roger y yo en nuestra luna de miel jóvenes, en bicicleta. Y en mi mente, dije, gracias. Gracias por enseñarme a estar sola sin sentirme vacía. Luego, guardé el celular en un cajón. Cerré con llave. Esa mañana no cociné. No limpié. No leí. Solo caminé por la casa en silencio. Toqué los marcos, los libros, las cortinas. Me senté en cada silla, como si le tomara la medida al lugar, como si me dijera, ahora es tuyo, solo tuyo. Y por primera vez, desde que Roger se fue, sentí una pizca de paz. No alegría. No aún. Pero sí esa calma que llega cuando ya no se espera nada de nadie. Cuando solo se empieza de nuevo. Los días que siguieron fueron lentos y grises, como si el tiempo mismo estuviera en duelo. Me levantaba tarde. Tomaba café frío. Apenas comía. La casa, antes llena de rutinas compartidas, era ahora un eco constante de lo que ya no estaba. Me sorprendí dejando encendida la lámpara de Roger por las noches. Me decía que era por costumbre. Pero sabía que no era eso. Era porque, en silencio, aún esperaba verlo entrar, quitarse los zapatos y preguntarme si ya había regado las hortensias. A veces me sorprendía hablando sola. A él. A la silla vacía. A la foto sobre la repisa. Y lo peor, me contestaba. No con su voz, claro, sino con la mía, haciendo lo que podía para seguir a flote. Una mañana, mientras doblaba unas mantas que no usaba, me pregunté, ¿y si todo esto fue culpa mía? Quizá los crié mal. Quizá los hice débiles. Quizá di demasiado, sin enseñarles a dar. Las dudas me arañaban la garganta, como si hubiera un tribunal en mi mente. Me juzgaba por cada sí que debió ser un no, por cada regalo que debió ser lección, por cada silencio que debió ser límite. Pensé en la madre que fui, en la esposa, en la mujer, y por un momento me sentí invisible, como una sombra de lo que fui. Fui al estudio, buscando distraerme. Revisé cajones, papeles viejos, y ahí, en una carpeta azul, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un sobre, con mi nombre escrito en la letra firme de Roger. Me temblaron las manos. Lo abrí despacio, como quien abre una herida cerrada. Adentro, una hoja de papel doblada en 4. Lynn, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y solo quiero decirte una cosa. No dejes que la soledad te engañe. Tú fuiste mi todo. No el apoyo. No el fondo. El centro. Dayan es nuestra hija. Pero no es reflejo tuyo. Lo que diste, lo diste por amor. Lo que ella no vio, no es tu culpa. Si alguna vez dudas, recuérdalo. Fuiste más que suficiente. Siempre. Te amé desde el primer café que compartimos. Y te seguiré amando más allá de este cuerpo viejo que ya no aguanta. No te encierres. No te borres. Vive. Tuyo, siempre, Roch. Me caí sentada en la alfombra. No lloré. No podía. Solo acaricié la letra como si pudiera sentir su piel en las curvas de cada palabra. Lo releí 3 veces. Cada vez, más lento. Como si leerlo despacio pudiera alargar su presencia. Doblé la hoja con cuidado. La guardé en el relicario, junto a la foto.
allí, donde pudiera encontrarla cuando el ruido de la duda volviera a alzarse. Esa noche, me senté frente al ventanal. Afuera, las luces de las casas vecinas se encendían una a una. Familias preparando la cena. Voces apagadas detrás de cortinas cerradas. Y yo, en mi sillón, con una manta en las piernas, volví a hablar en voz baja. Fuiste tú quien me dio el coraje de criarla sola cuando me sentía perdida. Fuiste tú quien me enseñó que amar no es dar hasta quedar vacía, sino quedarse cuando uno tiene miedo. Y luego, por primera vez desde su partida pude sonreír. Pequeña. Dolida. Pero real. Me puse de pie. Fui a la cocina. Encendí la luz. Abrí la alacena. Y tomé la caja de harina. Esa noche horneé pan. El mismo que hacíamos juntos los domingos. Lo amasé lento. Lo dejé levar al lado de la ventana. Y mientras el aroma llenaba la casa, sentí algo parecido a pertenecer. No a alguien. A mí misma. Ese lunes amaneció con una claridad distinta. No era felicidad. Era un tipo de lucidez. Como si, después de tanta niebla, la forma real de las cosas finalmente se revelara. Me vestí sin apuro. Bajé las escaleras y me serví un té. Luego, sin saber exactamente por qué, abrí el armario del pasillo. Allí, entre manteles bordados y álbumes viejos, había una caja que no tocaba desde hace años. Era mi caja de recuerdos. De los pequeños. De los que no valen nada para otros, pero lo dicen todo para una. La puse sobre la mesa del comedor. Levanté la tapa. Lo primero que vi fueron tarjetas. Decenas. Cumpleaños, aniversarios, días de la madre. Todas firmadas por mí. Todas dirigidas a Dayan. Algunas con billetes aún dentro. Otras con cheques que jamás se cobraron porque eran regalos simbólicos. Las leí una por una. Feliz cumpleaños, hija. Te amamos. Para que te compres algo bonito. Para el curso que mencionaste. La mayoría nunca tuvieron respuesta. Ni una nota de vuelta. Ni un gracias, mamá. Solo lo que yo di. Y lo que fue tomado. Debajo, encontré los dibujos que Emily me hizo cuando era más pequeña. Abuela, te quiero más que a las galletas. Sonreí. Esa sí era gratitud. Sin cálculo. Sin agenda. Más al fondo, un recibo amarillento del primer pago para el tratamiento de fertilidad. Me detuve ahí. Lo toqué. Lo volví a guardar. Entonces, alguien llamó a la puerta. Era Janice. Janice, mi vecina. Mi amiga desde que Roger y yo compramos esta casa. Venía siempre con pan de plátano y una risa que se colaba por las grietas del alma. Entró sin preguntar. Me abrazó fuerte. Pasé a ver cómo estás. Nos sentamos en la cocina. Le serví té. Ella miró la caja abierta. ¿Limpieza emocional? Asentí. Más bien, arqueología. Estoy excavando lo que di. Janice tomó una tarjeta. La leyó en silencio. ¿Y te respondía? Negué con la cabeza. Casi nunca. Ella suspiró. ¿Y fuiste tú quien pagó el funeral? Yo. Y también la comida que nadie vino a comer. Entonces, sin preguntar, Janice me miró directo a los ojos y dijo: Linda. Ella no te quiere. Quiere lo que das. Me quedé helada. Porque era tan simple. Tan exacto. Y porque nunca lo había querido admitir. Ella continuó. He visto cómo te tratan. Desde hace años. Pero tú, siempre con una excusa lista. Que está ocupada. Que no se da cuenta. Linda, sí se da cuenta. Solo que no le importa. Las lágrimas vinieron solas. Silenciosas. Janice se levantó. Fue a mi estudio. Volvió con papel y bolígrafo. Vamos a escribir nombres. De un abogado. De un planificador. No para venganza. Para que no sigas regalando tu vida a quien no sabe cuidarla. La miré. Me temblaba el mentón. ¿Tú crees que aún puedo empezar de nuevo? Lo estás haciendo. Justo ahora. Sentada en esta cocina. Con esta caja abierta y el corazón también. Me quedé sola cuando se fue. Pero no me sentí vacía. Me sentí sostenida. Por esa verdad que por fin había dicho en voz alta. Tomé una hoja en blanco. Y escribí en el centro. Ellos amaron lo que di. No a quien soy. La puse en la repisa, junto al relicario. Y esa tarde,
Por primera vez, no esperé mensajes. No deseé llamadas. Solo me puse mi suéter de lana, salí al jardín, y corté las últimas flores del otoño. Había mucho por hacer. Y esta vez, iba a hacerlo por mí. Al día siguiente, Janice regresó. Esta vez, sin pan. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión que no aceptaba excusas. Hoy empezamos, dijo, entrando con determinación. ¿Empezamos qué? A proteger lo tuyo, Linda. Ya es hora. Nos sentamos en la cocina. Ella abrió la carpeta. Dentro, tarjetas, nombres, teléfonos. Un abogado de confianza. Una asesora financiera. Una notaria. Todo organizado con esmero. ¿Desde cuándo tienes todo esto? Le pregunté, casi riendo. Desde que te vi ponerle otra tarjeta de cumpleaños en efectivo a Diane sin un gracias. Lo fui armando por si acaso. Me quedé en silencio. Porque esa era Janice, la amiga que veía sin mirar, la que escucha más allá de las palabras. Llamamos al abogado primero. Una mujer joven, voz firme, muy clara. Escuchó mi historia con respeto. No juzgó, solo dijo: esto se puede arreglar, pero hay que empezar hoy. Después hablamos con la asesora. Revisó mis cuentas, mis documentos. Tiene usted más orden de lo que cree. Solo hay que blindarlo. La palabra me gustó. Blindar. Como quien pone cerrojos al corazón, para que no le roben otra vez. Pasamos la tarde completando formularios, actualizando beneficiarios, pensando en futuro. Por primera vez en semanas, me sentí útil. No para otros. Para mí. Vamos a crear un fideicomiso, dijo la asesora. Todo irá a nombre de Emily. Nadie más puede tocarlo. Asentí. Ella es la única que estuvo. Que vio. Cuando colgamos, Janice me miró con ternura. ¿Cómo te sientes? Me tomó un segundo responder. Vista. Me siento vista. Después de que se fue, abrí mi libreta. La misma donde Roger apuntaba sus gastos. Y debajo de su última entrada escribí: acción. Proteger lo que amamos. Motivo. Por fin, yo. Esa noche, dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin fantasmas. Al día siguiente, preparé una carta. La escribí a mano, con letra clara, sin rencor. Querida Emily, si estás leyendo esto, es porque ya has crecido. Porque ya ves el mundo con otros ojos. Quiero que sepas que esta casa, este jardín, este recuerdo, son tuyos. No por obligación. No por sangre. Por amor. Tuyo siempre, abuela. La doblé y la guardé en una caja de madera, junto a una foto mía con Roger y Emily en el columpio. Escribí en la tapa: abrir el día que cumplas 18. Luego fui al banco. Cancelé la transferencia mensual que enviaba a Diane. Automática, como mi culpa. No más. En el camino de vuelta, compré flores. Rosas naranjas. Las favoritas de Roger. Las puse en el florero del comedor. Miré la casa. Por primera vez en años, no parecía prestada. Era mía. Y lo que es mío, ya no será campo de nadie. No hubo anuncios. No hice publicaciones. No mandé cartas. Solo acción silenciosa, precisa. Fui al despacho de la abogada con una carpeta bajo el brazo. Documentos, copias, notas con letra de Roger. Ella me recibió con una sonrisa contenida. ¿Lista para el cambio? Asentí. Revisamos cláusulas. Actualizamos firmas. El Nuevo Testamento era claro. Todos los bienes materiales irían a un fideicomiso exclusivo para Emily. Ni Diane ni Ethan podrían tocar un centavo. Y la casa, mi casa, tendría una única heredera legítima. No puedo evitar preguntar, dijo la abogada mientras firmaba, ¿por qué ahora? Levanté la vista y le sonreí con calma. Porque hace un mes enterré a mi esposo. Y hoy entierro la costumbre de callarme. Cuando salí del despacho, el aire frío me dio de lleno en la cara. Me sentí más ligera. Como si me hubiera quitado un abrigo que llevaba puesto desde hace años, aunque hiciera calor. Esa tarde, en casa, abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: hoy empiezo a vivir sin permiso. Fui al armario. Saqué la caja de madera donde guardaba mis recuerdos más privados. Dentro, coloqué la carta que escribí para Emily.
Luego añadí un broche antiguo de mi madre, un pañuelo bordado por mí, y una hoja seca del jardín que recogí con Roger el otoño pasado. Cerré la caja. La até con una cinta azul y escribí su nombre con letra firme. Esa caja ahora estaba en la caja fuerte, junto a la escritura de la casa. Y los papeles nuevos. Más tarde tomé mi agenda y revisé las cuentas que aún tenía a nombre compartido con Diane. 2. Las cerré. En una llamada breve, educada. Ya no es necesario. Luego, entré a mi correo electrónico. Busqué los envíos automáticos de transferencia mensual. Cancelar. 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 Y con cada clic, sentí como si una cadena se aflojara. Esa noche, dormí profundamente. Sin sobresaltos. A la mañana siguiente, fui al buzón. Entre facturas y folletos de supermercado, encontré un sobre rosa. De Emily. Adentro, una tarjeta con letras desiguales. Abu, te quiero más que a mis crayones favoritos. Gracias por hacerme sentir que siempre estoy en casa contigo. La abracé contra el pecho. Me dejé caer en el sillón. Cerré los ojos. Y por un instante, sentí que Roger estaba allí, sonriendo desde su lugar. Me puse de pie. Saqué una hoja. Comencé otra carta. Querida Diane, no espero que entiendas. Solo que aceptes. Lo que fue dado por amor, no fue una deuda. Lo que retiré, no es castigo. Es límite. La dejé sin firmar. Nunca la envié. Porque ya no necesitaba explicarme. El primer mensaje llegó una mañana de domingo. Corto, casi casual. ¿Todo bien, mamá? Hace días que no sé de ti. Lo leí mientras removía la sopa. No respondí. Una hora después, otro. Emily pregunta por ti. Eso me dolió. Pero no contesté. Al día siguiente, el tono cambió. Necesitamos hablar. Es importante. Luego, un correo. Asunto. Preocupados por ti. Cuerpo. Últimamente estás actuando de forma extraña. Janice te está llenando la cabeza. Quizás deberías hablar con alguien profesional. Sonreí con incredulidad. De todas las personas en mi vida, Diane era la última que podía hablar de cordura. Borré el correo. Entonces, llegó Ethan. Voz de preocupación mal ensayada. Linda, esto está yendo demasiado lejos. Si necesitas ayuda, dilo. Pero no hagas cosas que después lamentes. Después vino lo más transparente. ¿Seguro que Emily va a poder manejar todo eso sola en el futuro? ¿No sería más justo pensar en el conjunto familiar? Ahí estaba. El miedo. La ansiedad de quien ve desmoronarse su castillo de arena. Y yo, seguía en silencio. A veces caminaba por la casa y me detenía a leer la carta de Roger. O sacaba la caja de Emily y me aseguraba de que todo estuviera en su lugar. No por duda. Por amor. Una noche, Emily me llamó. Su voz era bajita, como si hablara desde debajo de las cobijas. Abu, ¿estás enojada con mamá? Respiré hondo. No, mi amor. Solo estoy cuidando mi corazón. A veces, los adultos nos lastimamos sin querer. Y hay que tomar un poco de distancia para entender mejor. Silencio. Te extraño. Yo también. Colgamos. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Quise abrazarla. Pero también sabía que parte de protegerla era enseñarle que la dignidad no se negocia. A la semana, recibí flores. Un ramo caro, sin duda, con una tarjeta. Lamento si te hicimos sentir mal. Podemos empezar de nuevo. Sin firma. Las dejé marchitar en el florero. Luego, una voz desconocida me llamó. Era un hombre joven. Se identificó como asesor financiero de la familia Díaz-Benet. Nos gustaría revisar contigo algunos detalles del legado familiar, para asegurar la tranquilidad de todas las partes. Colgué sin responder. Esa noche, revisé mi lista de contactos. Eliminar, Diane. Eliminar, Ethan. Eliminar, casa hija. Y por si acaso, cambié las cerraduras. No por miedo. Por paz, fui por Emily. Era su presentación de piano en la escuela. Me lo pidió con esa voz temblorosa que usa cuando tiene miedo de que la rechacen. ¿Vas a venir, abuela? Claro que sí, mi amor. Siempre. La recogí con mi bufanda más alegre y una bolsa de galletas de avena. Su carita se iluminó al verme. Tocó 2 piezas. No le temblaron las manos. Después, en la recepción, me ofrecieron un té. Me senté con Emily en el banco del jardín.
Fue entonces cuando escuché la voz de Diane detrás de mí. Mamá, necesitamos hablar. Levanté la vista. Iba arreglada, como siempre. Zapatos caros, sonrisa tensa. Ethan la seguía unos pasos atrás. No saludaron a Emily, no felicitaron su música. ¿Aquí? ¿Ahora? Pregunté serena. No puedo más con esto, dijo Diane, sentándose sin permiso. Estás rompiendo esta familia. ¿De verdad piensas dejar todo fuera de nuestro alcance? ¿Todo lo que tú y papá construyeron? Emily se quedó callada, mirando el suelo. Papá habría querido que compartiéramos, insistió Ethan. Yo me acomodé la bufanda. Miré a mi nieta. ¿Sabes qué es una familia, Emily? Ella alzó la vista. ¿Qué abuela? Es quien te recoge cuando te caes, no quien te empuja para ver si ya te caíste. Diane bufó. Dios mío, mamá. ¿Otra frase de esas tuyas? Esto es serio. Me giré hacia ella, con calma. Mi voz era suave, pero clara como vidrio. ¿Sabes qué rompió esta familia, Diane? No fue un testamento. No fue una firma. Fue el día que papá murió, y tú preferiste un fondue. Sus ojos se abrieron. Emily se quedó quieta. Fue el día que mandaste un mensaje como quien agenda una cita. Fue cuando me miraste a los ojos, y no viste a una madre, sino a un obstáculo. Ethan dio un paso al frente. Estás siendo injusta. Estás dejando que el dolor te ciegue. No, Ethan, dije. Por primera vez en mi vida estoy viendo todo con claridad. Diane cruzó los brazos. ¿Y te parece justo castigar a tu hija? Esto no es castigo. Le respondí. Es consecuencia. Me puse de pie. Me alisé la falda. Emily tomó mi mano sin que yo la buscara, y antes de irme dije la última verdad que me quedaba. Yo no destruí esta familia, Diane. Solo dejé de fingir que estaba entera. Nos fuimos antes del postre. La casa ya no suena hueca. No es que esté más llena. Es que ahora suena a mí. Adopté un gato. Gris. Flaco. Con un mechón blanco en el pecho. Lo llamé Salvador, porque a su manera, me salvó de las noches más silenciosas. Duerme sobre la manta de Roger, y me sigue por cada rincón como si entendiera. Comencé a pintar. No cuadros grandes, solo acuarelas en hojas pequeñas. Flores, ventanas, un pájaro que vi una mañana en el rosal. Nada perfecto. Pero mío. Emily viene cada miércoles. Tocamos el piano, horneamos galletas, caminamos hasta el parque. A veces hablamos de libros. A veces no hablamos. Solo nos tomamos la mano. Un día, mientras cruzábamos la avenida, me apretó los dedos y dijo sin mirar. Eres la única que realmente escucha. Y ese fue mi regalo más grande. Me detuve. La miré. El sol se colaba entre los árboles. ¿Sabes qué es eso, cariño? Ella negó con la cabeza. Eso es amor. El de verdad. ¿De Diane? No supe más. Sé que intentó acercarse. Cartas sin remitente. Regalos sin alma. Pero no volví a abrir la puerta. No por rencor. Por respeto. A mí. Salvador se estira en el alféizar mientras escribo esto. El relicario sigue colgado junto al reloj de Roger. A veces le doy cuerda. No para saber la hora, sino para recordar que el tiempo no se fue. Solo cambió. No vivo con ruido. No tengo grandes planes. Pero cada mañana, al abrir la ventana, siento que todavía hay vida para mí. Y eso basta. Una tarde, Emily me trajo una flor dibujada. En el centro, escribió: La familia se elige. La enmarqué. Y cada vez que la miro, sé que, al final, no perdí. Gané lo más difícil. Paz. Verdad. Y una mano pequeña que nunca me suelta.